Hola amigos, bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy quiero platicarles sobre cuál es el primer objetivo cuando hacemos una inversión. Generalmente cuando decidimos hacer una inversión, buscamos un rendimiento sobre el capital invertido. Para ello, observamos rendimientos anteriores de diferentes alternativas, por ejemplo, acciones y bonos. Y buscamos cuál ha tenido un rendimiento mayor y observamos cuál ha sido el comportamiento para decidir. Sin embargo, de lo que quiero hablar hoy es de lo primero que debemos observar a la hora de invertir. Y me refiero a la inflación. La inflación la podemos definir en términos muy sencillos y muy prácticos simplemente como el aumento generalizado de precios en un periodo de tiempo determinado. Este aumento de precios se da en productos y servicios que consumimos normalmente. Es un fenómeno económico, además, que se presenta en todos los países, en diferentes magnitudes y en diferentes tiempos. Sin embargo, lo podemos observar en todas las economías del mundo. Entonces, vamos a ver el rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores y el rendimiento del índice Standard & Poor's 500 que refleja la economía de los Estados Unidos. Después vamos a ver algunos datos de inflación para observar cómo ha funcionado esto en los últimos tiempos y vamos a ver datos muy interesantes para llegar a una conclusión final. Lo primero que vemos aquí en pantalla es el rendimiento del año 2021 del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Avanzó 20.89%, que es un rendimiento bastante bueno. El rendimiento del Standard & Poor's 500 fue de un 26.89%. en el año 2021. Esto también ha sido muy bueno. Entonces, como mencioné hace un momento, buscamos cuál ha rendido más. Sin embargo, estas dos inversiones, estas dos alternativas, las debemos comparar contra la inflación de nuestro país. Por ejemplo, si yo vivo en México, aunque esté invirtiendo en el Standard & Poor's 500, lo que tengo que observar es que esa inversión me dé un rendimiento superior a la inflación de mi país, porque finalmente lo que yo voy a consumir se va a ir haciendo más caro de acuerdo a la inflación de mi país. Entonces, independientemente de el lugar del mundo donde yo tenga mis inversiones, lo tengo que comparar con la inflación local, con la inflación de mi país. Vamos a ver la inflación de México, que se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta medición la hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el encargado de hacer esta medición. Y vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de este índice a lo largo del tiempo, desde el 2008 hasta el 2021. Y observamos que hay unos picos en este medidor. En 2008, una inflación del 6,5%. El 2017, una inflación del 6.7%. Y lo que estamos viviendo ahora
en el 2021. El dato es hasta noviembre y es una inflación del 7.3%. Este video lo estoy haciendo los primeros días de enero del 2022. Y todos estos meses hemos escuchado en las noticias sobre este fenómeno que es la inflación. Sin embargo, hay que aclarar y hay que siempre tener en mente que la inflación no es un fenómeno económico que se presente esporádicamente. Como podemos ver en la gráfica, inflación hay siempre, todos los años, todos los meses. Los productos y servicios suben un poco de precio. Y es saludable para la economía, siempre y cuando esta inflación se mantenga en un rango muy bajo y que sea gradual ese aumento de precios. Por ejemplo, aquí vemos que a partir del el abril de 2020, la inflación anual pasó del 2.15% hasta lo que tenemos a finales de 2021 a un 7.3%. Es mucho. Lo que hacen esos periodos de aceleración de inflación es que destruyen el poder adquisitivo del dinero. Es muy importante tener esto en cuenta. Si tú estás ahorrando, por ejemplo, para el retiro, tu ahorro debe estar invertido en una alternativa que te dé un rendimiento superior a esa inflación. Vemos, por ejemplo, ya vimos lo que rindieron las bolsas. La Bolsa Mexicana de Valores en 2021 sí rindió superior a la inflación. El Standard & Poor's 500 también rindió superior a la inflación de México y también a la de Estados Unidos. Lo que fue un rendimiento inferior a la inflación es el de los bonos mexicanos, que anduvieron en 2021 alrededor de un 5%. Vamos a ver los CETES a 28 días. Y en el año de 2021 anduvieron entre un 4% hasta un 5.4%. Entonces, quien estuvo invertido en CETES a 28 días y los estuvo renovando durante todo el 2021, tuvo una pérdida de poder adquisitivo porque la inflación fue superior. Esto es importante conocerlo y reflexionarlo, porque aunque esta alternativa de inversión haya sido inferior a la inflación, en algunos casos es importante mantener algunos recursos en este tipo de bonos, porque depende mucho de cuál es el objetivo de inversión. Si, por ejemplo, estás haciendo un fondo que es de muy corto plazo o que necesitas mucha liquidez, mucha disponibilidad, entonces vas a decidir por esas ventajas y a cambio pues vas a tener una tasa inferior a la inflación, pero pues es importante que aunque sea inferior, si tengas esta tasa que te va a permitir que defender un poco el poder adquisitivo de tu dinero. Ahora vamos a un dato muy interesante de la inflación en Estados Unidos, que generalmente cuando pensamos en la inflación de Estados Unidos, pensamos que es una inflación muy pequeña, y esta es la inflación desde 1960 hasta el 2020. Y aquí vemos que en el año 1980 llegaron a tener una inflación en Estados Unidos del 13.5%. Es una inflación muy, muy grande. Y no solamente ese año, se comenzó a presentar el alza desde 1976. Y actualmente, en 2021, pasaron de 1.36
hasta noviembre del 2021 del 6.8%, que es muy parecido a la inflación mexicana, 6.8 contra el 7.3 de México. Es decir, este fenómeno se está presentando en diferentes economías del mundo. Y esto no debe servir ni de consuelo ni de pretexto para no buscar mejores alternativas de inversión. En el caso de los bonos de Estados Unidos, vemos que en 2021 han rendido el bono a 10 años alrededor de un 1%, que esto es inferior a la tasa de inflación de Estados Unidos. Entonces, vemos cómo las alternativas, sean bonos o sean acciones, las debemos comparar con la inflación, porque de esta manera vamos a poder conservar el poder adquisitivo de nuestro dinero. Eso es lo principal y es lo primero que se llega a hacer en inversiones, conservar el poder adquisitivo para poder después ir tomando más riesgos e ir acrecentando el poder adquisitivo y el capital. Eso es lo más importante. Entonces te invito a que a partir de ahora observes cómo va evolucionando la inflación. Es un dato muy importante que lo tienes que comparar siempre contra tus inversiones. Bien amigos, pues esta es la información. Espero sea de gran utilidad y nos vemos hasta la próxima.